Mi nombre es Carla Valeria Cortés Muñoz y este podcast es el segundo examen de comercio internacional. En este podcast reuniré una lluvia de ideas de los puntos que me parecieron más relevantes de este periodo. Gracias a la pandemia, la banca móvil, por decirlo de una manera, salió a la luz, ya que si bien existía, no era muy utilizada por los usuarios bancarios, pero al no poder ir al banco se inició a utilizar y al final los usuarios terminaron confiando más en la banca móvil. También por la pandemia, muchas aplicaciones de compraventa por Internet se hicieron más populares, contribuyendo un poco a que el comercio en la pandemia no se estancara. Empresas ya reconocidas tuvieron que adentrarse al mundo de la venta por Internet para no quedarse estancados y seguir obteniendo ingresos. Una de las cosas más interesantes que realizamos en este periodo fue el ejercicio de ir a un banco a solicitar un crédito con la finalidad de emprender un negocio. Dentro de clase varios compañeros contaron su experiencia, unas buenas y otras malas, donde concluimos que por ser jóvenes los bancos no tienen la confianza en brindarnos un crédito, que si lo pensamos de cierta manera perjudica a la sociedad, ya que si tenemos una buena idea de negocio y las instituciones bancarias no nos apoyan, nos quedamos estancados y no podemos emprender, ya que si nuestro negocio es muy bueno y crece podríamos generar empleos en la comunidad. El 24 de febrero del 2022 se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual se comentó en clase que esto podía traer beneficios para nuestro país por la venta de petróleo, pero eso solo fueron comentarios tempranos, ya que la fecha en la que estamos, como lo comentaba el director de Citibanamex, Alberto Gómez, México se vería afectado por un contagio financiero, y eso es lo que está sucediendo. En otra nota por el Sol de México, se menciona que según el informe de BBVA, de un 2.2% que se había estimado, para este segundo trimestre del 2022 se estima un crecimiento de 1.2 ante la debilidad de la demanda interna y los efectos del conflicto en Ucrania sobre los precios, una política monetaria más restrictiva y las afectaciones a las cadenas globales de valor. Se habló del forfeiting, que es un tipo de financiación que facilita la exportación de bienes y servicios, donde se involucra la empresa exportadora, una importadora y una entidad financiera. Tiene como objetivo brindar al exportador atractivas condiciones de crédito, al comprador en el extranjero sin la necesidad de utilizar sus propios recursos ni asumir riesgos de demora en pagos posteriores. Su función es que la empresa exportadora vende a una entidad financiera una serie de instrumentos como pagarés que implican una promesa de pago sin recursos, es decir, la entidad financiera asume el riesgo de impago. Dentro del forfeiting se habló del efecto chino en la economía nacional, donde se mencionaba que China, al conocer el TEMEC, consideró que era buena idea traer sus productos a México y desde ahí exportarlos a Estados Unidos. Aún así, con las importaciones que realiza al país no ha podido desplazar a los productos originarios. Muchos productos que eran inalcanzables llegaron al país de manera masiva. Exportan mucho algodón y eso hace que la ropa se vuelva más barata. Las políticas económicas de expansión, inversión y gasto han permanecido ajenas a nosotros, por lo que no permite la expansión de nuestra economía. Junto con el forfeiting hablamos del tema del factoring, que es un mecanismo de financiación a corto plazo por el que una entidad financiera adelanta los cobros a un negocio. Funciona cuando una empresa le cede un crédito a una entidad financiera a cambio de que le abone esa cantidad de dinero. Pero aparte de abonarles esa cantidad, reciben servicios adicionales como la gestión del cobro o asesoramiento comercial. El más grande beneficio del factoring es transformar sus ventas a crédito en operaciones al contado, es decir, que entre dinero líquido a la caja. Por esto mejora la capacidad de financiación del negocio. En el tema de los acuerdos internacionales comentamos que son los intercambios legislativos que permiten el libre intercambio de mercancías y la libre competencia, donde cada uno se compromete a realizar acciones que culminarán al beneficio de ambas partes. Para ampliar este tema investigué cuáles son los tratados y acuerdos internacionales con los que cuenta México. México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países. También participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales, como la Organización Mundial de Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Siendo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el APEC, el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, el TLQM, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, de los más importantes. Los tratados y los acuerdos facilitan la penetración de la producción y distribución. Aunque no se quede en el país, que México exporte grandes cantidades de materias primas,
no nos lleva a acumulaciones de riqueza. Para que esto suceda, el país debe presentar artículos o servicios innovadores. Se comentaba que si México no alcanzaba el desarrollo, aparte de otros factores, uno de los más importantes es la educación. Aparte de la educación básica y de que cada vez más personas logren estudiar hasta la universidad, también se necesita educación financiera en la sociedad. Se debe enseñar aspectos como saber ahorrar e invertir y no solo consumir, y en México, que es muy común, consumir sin tener la solvencia necesaria. Se llegó a la conclusión de que, al tener obreros con mayores grados de estudios, tendrían mejores ingresos, y esto a su vez mejoraría la economía. El comercio depende de los ciudadanos y de los comerciantes, y no dejar todo en manos del gobierno y sus políticas. En una clase se presentó un documento emitido por el Banco de México, que habla de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de marzo del 2022, en el cual en una tabla se presentaban los factores que podían obstaculizar el crecimiento económico en México, donde los principales factores fueron la incertidumbre política, los problemas de seguridad pública y la falta de Estado de Derecho, la debilidad del mercado interno y las presiones inflacionarias en el país. Y como últimos temas, se habló de la reforma eléctrica, la cual busca que el Estado recupere la rectoría energética y la nacionalización del litio. También buscaría la transición a la generación de energía con fuentes limpias. Según el senador José Navarro, en el boletín publicado por los senadores de Morena, menciona que esta reforma es fundamental para el desarrollo de un México más justo y equitativo. Para vivir con decoro y dignidad, puesto que se trata de defender el patrimonio de la industria eléctrica de las y los mexicanos. También recordó que los gobiernos anteriores apostaron a la privatización de esta industria. No fortalecieron a las empresas del Estado para alcanzar una independencia de energía, por lo que hoy se depende de particulares para cubrir los requerimientos energéticos del país.